Yo creo que estamos en un tiempo donde urge la reflexión colectiva, ¿no? Urge decidir a qué circo entramos. Urge que nos demos a la tarea de utilizar este momento histórico para transformar aquello que evidentemente nos tenemos que sacudir de encima, que nos ha hecho mostrarnos tan vulnerables, ¿no? Como sociedad y como individuos, ¿no? Y aprovechar eso, aprovechar esta crisis tan tremenda, estos momentos tan oscuros para salir mejor parados de aquí. Es indispensable que que lo tengamos con responsabilidad, ¿no? Con empatía, además. Ujú. En fin. Ahora, hay diálogo, básicamente el centro de tu serie es el diálogo. Es un diálogo que de repente no estamos viendo en los círculos políticos y muchas veces ni siquiera en los intelectuales. El propósito de esto, y es una reacción un cuanto apanicada a esa polarización, a esa fractura social que seguimos alimentando, ¿no? Y no nada más en México, y que resulta terrible porque en el fondo lo que pasa es que nos debilita como sociedad. Ujú. Eh, no, nos quita la capacidad que tenemos de accionar. Pan y Circo es una celebración a la diversidad en términos de puntos de vista, pero te invita porque el formato lo propone así, a darnos tiempo para la profundidad, a no vivir en la superficie, a no descalificar o anular al prójimo solo porque piensa distinto, sino a darnos tiempo de tratar de entender esas opiniones distintas, diferentes a la nuestra. No necesariamente compartirlas, pero entenderlas. Partir de tratar de entender ya es un esfuerzo que nos terminará por acercar, creemos, ¿no? Sí, son puntos de vista diferentes los que tenemos en la mesa de Pan y Circo, siendo muy cuidadosos también en no amplificar voces tóxicas, en no amplificar la violencia. Las mesas me confrontaron eso, con mi propia ignorancia, con mi propia indiferencia. Las más fuertes quizá para mí fueron violencia de género y feminicidio, una mesa rodeado de mujeres en la que me senté pensando que yo hacía algo, pensando que yo entendía y me di cuenta cómo soy parte de esas pequeñas violencias y cómo participo de ellas, esas pequeñas violencias que terminan abonando en que vivamos en un país tan violento. Yo tenía esos temas casi como dos temas separados, y de pronto entender cómo todo está interconectado y cómo el cambio viene de esas pequeñas acciones, ¿no? Sí fue muy confrontativo. La mesa de racismo e identidad también fue brutal. Escuchar a Yasnaya y a Pedro Cayuqueo me transformó, y fue muy interesante y también confrontativo, ¿no? Con eso que he decidido dejar de ver, ¿no? O eso que decidí ignorar. Preferimos no voltear a ver a eso. ¿Qué crees que está sucediendo por ese lado? Yo creo que son varios factores. Uno que duele mucho, ¿no? Uno que duele, duele reconocerse así, duele aceptar ser parte de algo que es más fácil negar. Yo creo que también porque ha habido yo creo que aquellos que ya están haciendo esfuerzos por transformar esta realidad, por atacar estos temas de forma frontal, tienen que encontrar la manera de cambiar la narrativa para conectar con más ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo que hay más gente dispuesta a activarse, pero, pero hay una pregunta que es muy difícil responder en México, ¿no? Es ¿cómo? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Cuál es ese primer y segundo paso, ¿no? Que tengo que dar
para ser parte de algo. El primero y el más definitivo es informarse. Creo que ese es el primer paso. Pero después el siguiente es bien complejo de responder, ¿no? Bueno, ya soy sensible a este tema. ¿Cómo ayudo? ¿No? Más allá de la transformación que pueda hacer yo, que es indispensable, no quiero minimizar eso, es indispensable porque es incluso la más efectiva, empezar a cambiar de adentro para afuera. Pero afuera hay una arena donde es bien difícil encontrar cómo participar, donde en efecto, y por lo que hablábamos hace un rato también, está todo tan fracturado que es muy complejo. Hay esta sensación constante de estás conmigo o en mi contra, ¿no? Y cuando eso pues lo que hace es inhibir cualquier intento de participación ciudadana, ¿no? Si sales allá afuera y hay la mitad te grita y la otra mitad no quiere ni siquiera enterarse bien por qué estás ahí, ¿no? No le interesa la sustancia, vive en la parte de arriba, en la consigna. Generalmente, si pensamos un poquito más, ¿qué diremos? Si nos dejamos afectar por lo que les pasa a los demás antes de ejercer un juicio, pues podremos a lo mejor vivir en una sociedad que sea que viva siendo más parte de la transformación, ¿no? Necesaria. Ahora, ¿no tendría que venir también esto de parte de las autoridades, y me estoy refiriendo al más alto nivel también? Claro. Cualquier persona en el poder debería ser parte de su responsabilidad escuchar a los que piensan distinto, ¿no? Es esencial. Estás ahí representando a todas y a todos, ¿no? Y me refiero en todos niveles de poder, ¿no? En todos niveles de poder habría que vivir una apertura donde pudiéramos alimentarnos con opiniones diversas, ¿no? Y estuviéramos dispuestos y dispuestas a escuchar. En todos niveles, porque eso también pasa en lo más íntimo, en la casa, con los padres, con los referentes que crecemos, y eso sucede en la mesa, ¿no? Hay esta frase de, ay, por favor, en la mesa no hablamos de política ni de trabajo, ¿no? Esa frase nace porque en las mesas de lo que se habla es de política, ¿no? Y es un primer espacio para ejercer la política, para hacer política, ¿no? Es un espacio ciudadano en todos sentidos. Entonces, está en escuchar, está ni siquiera usar la palabra tolerancia, sino respeto, ¿no? Respeto y apertura, ganas de entender al otro, porque si descalificamos y anulamos de buenas a primeras, pues eso, como sociedad, no servimos para nada. Pero en el caso de México, ¿en qué momento crees que llegamos después de estas mesas? ¿Qué reflexión tienes al respecto? Pues yo creo que tiene que ver con un hartazgo brutal. Creo que tiene que ver creo que tiene que ver con nuestra desigualdad, ¿no? Con esta desigualdad que tenemos tan asimilada, a la que nos acostumbramos, ¿no? Esa desigualdad en la que hemos decidido que mientras lo nuestro no se arriesgue, mientras lo que tenemos aquí no corra peligro, podemos seguir adelante sin importar la realidad de otros y de otras, ¿no? Habla claramente de una incomunicación y de un hartazgo con lo político, con la poca incidencia que como ciudadanía sentimos que tenemos en las decisiones que se toman y que se han tomado, ¿no? El caso de la administración pasada creo que nos hizo tocar fondo, ¿no? Ya en el cinismo y sin tapujos. Hoy tenemos que trabajar en no caer en eso como la dinámica recurrente de este país, porque es mucho más lo que podemos hacer juntos y juntas, ¿no? Es mucho más y hay hermosos ejemplos también de qué pasa cuando dejamos las diferencias de lado, ¿no?
recientemente tenemos el temblor, por ejemplo, ¿no? Y ese nivel de articulación social es capaz. Somos capaces, perdón, es posible. Yo sí creo que tenemos una oportunidad única frente a nosotros y que este momento histórico dentro de la oscuridad, dentro del dolor, dentro de la incertidumbre y el terrible impacto que ha tenido en la vida de tantos y de tantas, es también eso, una oportunidad de replantearnos muchas cosas, ¿no? El calentamiento global no fue suficiente razón para parar industrias, para cambiar la forma en la que consumimos. Bueno, pues tuvo y llegó, como dice el doctor Samuel, este bichito a demostrarnos que sí podíamos, ¿no? Que sí de repente podíamos parar, ¿no? Y que en efecto había un impacto, pero no el colapso total. Aquí seguimos, ¿no? Entonces, si regresamos sin poner atención a esos mensajes, habremos perdido esa oportunidad. Y el mensaje, claro, yo hablo desde el privilegio de poder estar confinado en mi casa y dándome este espacio y este tiempo para reflexionar sin preocuparme por sobrevivir día a día. Eh, pero bueno, cada quien a su forma tiene hoy, me parece, la responsabilidad de pensar qué vino esta pandemia a volver evidente sobre nosotros, ¿no? Es que más allá de la pandemia va a pasar, pero nosotros nos vamos a quedar siendo nosotros, ¿no? Y esta pandemia trajo un lente que nos permite ver en foco perfecto, con una definición perfecta, quiénes somos, ¿no? Si no ponemos atención en esos llamados, si no está ahí nuestra reflexión, entonces sí habremos perdido la oportunidad, ¿no? Es muy complejo lo que tenemos enfrente, porque el cambio al que nos está invitando este momento histórico es profundo y es de pérdida y es de aprender y de sacrificar cosas y de preguntarnos si necesitamos lo que tenemos para ser quienes somos, ¿no? O quienes queremos ser más bien. Nos confronta con nuestra desigualdad, esa desigualdad brutal con la que decidimos convivir todas y todos, y aceptarla como nuestra realidad. ¿De verdad la vamos a aceptar? ¿Así vamos a regresar? ¿El regreso va a ser igual? ¿Aspiramos a volver a ser esos que éramos antes? Yo espero que no, porque si logramos usar esto como que nos haga reaccionar, despertar, pues podremos decir que también pasó algo positivo de este terrible momento histórico que estamos viviendo.